Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Esta vez de aquí, transmitiendo desde el templo Casa de Paz en Mexicali. Nos tocó velar, cuidar el templo, así que no tenemos la introducción musical normal y estamos saludando a todos los hermanos amantes de las escrituras que nos están siguiendo en el tema. Ahora tampoco tengo el sello abierto porque tengo solamente un celular. Eh, Así que todos los discípulos que tenemos en el sistema del sello pues van a tener que seguirme ahora por Facebook. Nada más, un gran saludo a todos los que se están añadiendo. Leo en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Bueno, el tema que nos ocupa en este video es formularnos la pregunta: ¿quién es el principal protagonista del libro del Apocalipsis? Y claro que al contestar esta pregunta se contesta también la siguiente: ¿cuál es el tema principal del Apocalipsis? Bueno, antes de entrar en el punto, quiero concluir así rápidamente el asunto de los 7 espíritus de Dios. El número 7 significa plenitud y se refiere simple y sencillamente a que el pimpollo o el retoño tenía la plenitud de Dios. Acuérdese que la palabra plenitud significa algo que está totalmente lleno, no le falta, no necesita que nadie le dé. Acuérdese que el apóstol Juan, por ejemplo, dice: y vimos su gloria, hablando del Cordero de Dios, o el retoño, el hijo de Isaí, que se hizo carne, aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, fíjese la expresión, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo tenía la plenitud de Dios. Por supuesto, estaba lleno del Espíritu Santo. Otra expresión que nos habla de plenitud es el libro de Colosenses, cuando nos dice, Colosenses capítulo 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en él estáis completos, en él estáis circuncidados, en él estáis salvados, en él estáis resucitados. No necesita ritos de hombres que eran sombras. En Cristo usted está completo. Entonces, finalmente el apóstol termina diciendo, y no solo Juan, sino otros apóstoles dicen lo mismo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Entonces Jesucristo estaba lleno del Espíritu de Dios. Él tenía los 7 espíritus de Dios: Espíritu Santo a plenitud. No se está diciendo que sean 7 entes o 7 espíritus en el sentido estricto de la palabra. No, es el Espíritu de Dios, es la plenitud de Dios. Y te los leíamos
te los puntualizábamos, hermano, en boca del profeta, me parece que era Isaías capítulo 11. Lo leo para hacer unos comentarios finales sobre el punto. Acuérdate que este es un recorrido al libro del Apocalipsis. Y dijo así el profeta: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, cuando estas 7 virtudes, que es del Espíritu de Dios, iban a venir sobre Jesús, entonces él podía ministrar y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyera en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, y entonces él viene y completa todo, hace la redención, y entra el milenio. Es lo que está diciendo Isaías capítulo 11. ¿Qué tienen que ver los espíritus de Dios con el candelabro o con los candelabros? Estábamos relacionando nosotros en la emisión pasada cómo el Señor literalmente dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo, y advertencia. Entonces aquí tenemos, hermanos, las definiciones o cómo se relacionan las estrellas, el candelero. Te había dado varias citas donde el Señor relaciona varias cosas a la iglesia de Sardis, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Pero claro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le fue dado a nuestro Señor Jesucristo en una plenitud como ninguno, de tal manera que todos tomamos de su plenitud. Cuando se le dijo al profeta: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces es la plenitud de Dios, los 7 espíritus de Dios que estaban sobre Él, y que ha sido repartida la virtud de Dios. Acuérdense que ojalá, me gustaría tener toda la medida de Cristo. Lamento decirles que tengo una milésima parte. Me gustaría tener toda la plenitud del Señor, ¿no? Hay otros que tienen mucho más de Cristo que yo, pero eso sí lo codicio. Me gustaría tener más, cada uno conforme a la medida, dice la Biblia, del don de Cristo. Por eso Él sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres, y ha repartido por medida, ¿no? Unos tienen más, otros tienen menos, pero se trata de el derramamiento del Señor y la virtud del Espíritu Santo. Bueno, ahí está la definición, pero acuérdense que el Espíritu Santo, hermanos y amigos, tiene el simbolismo del aceite en la Biblia. Y acá en Zacarías estábamos leyendo, y eso quería puntualizar antes de que pase el tiempo, porque teníamos aquí entre nosotros un maestro que estaba comentando el tema, y me puso varias veces una corrección. Estaba yo mirando la emisión, y cuando el pastor Sergio Espera de Argentina estaba con nosotros, me puso que era un candelero y 7 lámparas. Un candelero, pues, y 7 lámparas. Y el pastor siempre ha sido muy fino. Él no me dijo: no, pastor, a ver, corrección.
pero yo me daba cuenta que me estaba corrigiendo en la exposición. Pero, y fíjense, está interesante la corrección que me estaba haciendo el pastor, que es una corrección, pero en realidad no lo es, así como la bestia. Es y no era, aunque es. Y le voy a explicar por qué. Porque en verdad, en el libro de Zacarías se habla de un solo candelero. Fíjese bien, vamos a leerlo. Zacarías capítulo 3. Fíjese bien. No, es el capítulo 4, Zacarías 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero. Ya te explicaba que era una menorá y que esto se remonta a la orden que se le dio a Moisés, porque Moisés no se inventó la menorá, sino que la miró cuando fue transportado Moisés al tercer cielo en visión. Claro, estaba en el Sinaí, pero él miró todo, él miró el arca, las medidas, miró todo lo que estaba allá en aquel ámbito, miró la vara de Aarón que reverdeció, todo lo miró. Y las medidas se las dictó Dios y al final le dice, mira, haz todo según como te fue mostrado en el monte. Y entre las cosas que ve es el candelero, ¿no? Y después cuando vuelve de la visión, Moisés, dice, le da el Señor las instrucciones para que lo haga labrado a martillo. Yo no sé cómo será eso, lo voy a investigar. Cómo, imagínese usted qué obra tan maravillosa hacer un candelero, porque lo que venden ahora es vaciadizo, ¿no? Es vaciado y comercial, pero no, aquello era tomar el oro y empezar a martillarlo y darle la forma. Solamente alguien que trabaje el metal podía hacerlo. Entonces dice que ve un candelero. Estaba en la visión como entre dormido y despierto, y lo despierta como un hombre que es despertado de su sueño y le pregunta, ¿qué ves? He mirado y he aquí un candelero de oro con su vaso sobre su cabeza y 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y yo en el comentario decía, hermanos, son las 2 olivas y los 2 candeleros, y el pastor me corrigió 2 veces, un candelero. Pero yo estaba tomando en cuenta no solo a Zacarías, sino estaba tomando en cuenta la visión de Apocalipsis, mucho más completa, donde en el capítulo 11 se habla de 2 candeleros. Mire bien, capítulo 11, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Cuando dice el templo y el altar, obviamente se refiere, en el altar estaba la mesa de los panes, el arca y todo lo demás, ¿no? Ya te había dicho que en Zacarías capítulo 1 también está diciendo de medir el templo y toda esta cuestión. Te habla de la inclusión de los gentiles y no vamos a repetir lo mismo. Pero luego dice, y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra, y si alguno les quisiere dañar,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Entonces, Pastor Sergio, está bien su corrección. Sin embargo, y es que hay que entender, y es lo mismo que hemos estado explicando. En los libros anteriores, los apocalipsis, permítanme ustedes la expresión, en los apocalipsis primigenios o primeros que se estaban labrando, se le muestran a los profetas antiguos partes del apocalipsis y viene avanzando el tema hasta que tenemos la explicación micro en el libro del Apocalipsis. De todos modos, el concepto es el mismo. Un candelero es para iluminar, es para que fluya el aceite, pero el objetivo final es que dé luz. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando te habla de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, nuestras lámparas se apagan, es el mismo concepto. Nosotros tenemos que iluminar. Todos los profetas tenían luz porque tenían el Santo Espíritu de Dios, por eso dijo el apóstol, o más bien el Señor Jesucristo, Juan era una antorcha que ardía y vosotros quisisteis recrearos un poco a su luz. Es decir, pues este hombre tiene la unción de Dios, tiene revelación, él sabe lo que está hablando. Entonces la gente seguía al profeta. No hay un hombre que haya tenido una plenitud y una claridad como nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente era un candelero, hermano, sino que él era la misma luz. Él dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces el concepto está muy claro. Ya tú estudiarás con calma en tu casa, por ejemplo, cómo es que hacen el candelero, las 7 lámparas. Bueno, mira, no tenemos prisa, no te preocupes, acompáñame, hombre. No pasa nada, ¿verdad, Pastor Gildardo? Todos los que van llegando, más tiempo le damos a veces a una película chafa que a la palabra de Dios. A ver, vamos a Éxodo 25. Éxodo capítulo 25, ahí tenemos el origen de la menorá. Cómo le es mostrada a Moisés, labrada a martillo. Imagínate tú que la iglesia está labrada a martillo, ¿no? Pero la iglesia es de puro oro. Porque acuérdate que los 7 candeleros son las 7 congregaciones. Éxodo 20. Mira, el pastor Gildardo me apoya. Usted échele, pastor. Así es, dice. Vamos a la palabra, no importa. Amén. Espero sus comentarios, hermanos, amigos y pastores. Échele carne al asador. Éxodo 25. Vamos a leer desde el verso 31, desde el 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Le está diciendo Dios a Moisés. Y harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Yo tengo una queja aquí contra nuestros hermanos judíos que no han seguido el diseño, o al menos las menorá que te venden o que se ven. No veo que tengan copas, manzanas y flores, como dice aquí. Bueno, pero ese es otro tema. Y saldrán 6 brazos de sus lados. Acuérdense que son 6 bracitos y uno en medio. 3 brazos del candelero del lado suyo y los 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras en un brazo. Una manzana, esto es lo que no veo en los diseños de la menorá. Una manzana y una flor.
y 3 copas, figura de almendras en el otro brazo, una manzana y una flor. Y siempre me ha llamado la atención las frutas que aparecen o el fruto que aparece en, hermanos, que la divinidad haya dicho en la parte más sagrada de de los utensilios del ritual, que haya el Señor ordenado que se incluyan manzanas, almendras, eh, manzanas, almendras, a ver, hermano Gildardo, el otro es ¿cómo se llama la que tiene granadas y flores, ¿no? Que de seguro deben de tener algo especial estos frutos. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos. No lo veo en las menorá judías. De lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo. Y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo. En conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Uvas, no recuerdo si sí, también uvas, pastor. Uvas, olivas. A ver, acuérdense si olivas y aceitunas. Dudo de las olivas, Lorenzo. De las uvas sí me acuerdo. A ver, chéquenlo por favor en la escritura para hacer interactiva la emisión. Dennos el texto si pueden hacerlo. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos. 3 manzanas, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo. Todo ello una pieza labrada a martillo en oro puro. Y haz 7 candilejas. La expresión antigua de mi arcaica Reina Valera, candileja, es lámpara, ¿no? O luminaria. Las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Fíjese la última expresión. Y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces él le tuvo que hacer un esquema a Bezaleel, el hombre, el orfebre, metalurgio, artesano, tenía espíritu de Dios para hacer todo esto, pero fue Moisés el que miró el diseño. Bueno, ahí está el candelero que Zacarías dice: he aquí, miré el candelero. Y dice que era un candelero, y esto está muy interesante. ¿Qué ves? Un candelero de oro, uno, con un vaso sobre su cabeza y 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas. Aquí tenemos la opinión del pastor Roacho. Yo pienso que solo hay un candelero así como se lo mandó a Moisés. Los demás son diferentes para que no haya otro igual al original, en mi humilde opinión. Yo también pienso lo mismo, hermano. Ellos son celosos y a nosotros nos presentan el candelero, ¿cómo decirlo?, comercial. Acuérdense que cuando se tradujo la Torá a las lenguas gentiles, ese es un día de luto nacional para Israel. Así lo manejan los rabinos. No crean que ellos están muy contentos de que nuestras Biblias, que la Torah haya sido traducida al español, por ejemplo. Lorenzo Quintero Higos, recuerda el rey de Ezequías cuando le hicieron el remedio para curar. Ah, bueno, sí, claro, pero estábamos hablando de la fruta, Lorenzo, que aparece en los utensilios del arca del testimonio, los utensilios de lo que era el tabernáculo, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un candelero
y 7 lámparas, pero hay 2 olivas, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Y proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Qué bonito los profetas preguntando. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Por eso, aunque tú seas profeta de Dios, cuando no sepas algo, tienes que decir, no sé, Señor mío. Dice, entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová, y aquí quiero que pongas atención, hermano, a Zorobabel, en que se dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí sale nuestro canto, que por cierto ya casi no se usa, no es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército. Aquí está la palabra dada a Zorobabel. ¿Qué respuesta, no? Estás viendo un candelero, estás viendo 2 olivas arriba que le están echando aceite. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Está hablando del poder de Dios que va a ser derramado en la congregación. Porque al final de cuentas el que nos da el simbolismo exacto, final, es el mismo Jesucristo. Se le dice a Juan, los 7 candeleros son las 7 congregaciones. Y yo me paseo en medio de los candeleros de oro. Entonces, ahí está la expresión y le explica, y luego le dice el verso 11, hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Identifica finalmente a 2 hijos de aceite, a 2. Por eso, en la visión de Apocalipsis capítulo 11, se te juntan todos los significados. Pudieras tú leer, por ejemplo, en Apocalipsis 1, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. A ver, ¿es 1 o son 7? Fíjate la pregunta, ¿es 1 o son 7? Bueno, según Apocalipsis son 7. Según Zacarías y según Moisés es 1. Pero luego lees en Apocalipsis 11, y daré a mis 2 testigos, 11:3, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. ¿Cuántos testigos son? 2. Estos son las 2 olivas. Está hablando de Zacarías. Y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Zacarías te dice, estos son los 2 hijos de aceite. A ver, ¿quién tiene la razón? Moisés, que nos dice que es un candelero. Zacarías, que ve un solo candelero pero 2 olivas. Y se trata de la fuerza del Espíritu Santo que viene sobre el candelero, no es con espada ni con ejército.
Y al final de cuentas, estas dos olivas, ¿quién son? Son los dos hijos de aceite. Vaya, pues ¿quién tiene la razón? ¿Un candelero, dos candeleros o 7 candeleros? Qué pregunta tan interesante. Qué pregunta tan importante. Yo te quiero decir que es lo mismo. Para el tiempo de Moisés no se sabía de otro pueblo que sería la recepción del Espíritu, que recibiría la unción del Espíritu Santo. Para el tiempo de Zacarías tampoco, aunque a él se le dice, hay 2 hijos de aceite. Para el tiempo de Apocalipsis se habla de 7 candeleros, son 7 congregaciones, y quiero hacer notar que no eran congregaciones judías, sino Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eran congregaciones gentiles, las que usa el Espíritu Santo para ejemplificar la congregación. Pero finalmente quiero decirte que en la revelación ya completa de ambos pueblos, hizo uno, por medio de la sangre del Cordero. Por eso se puede hablar de 2 candeleros que a la vez es uno solo, se puede hablar de 2 pueblos que a la vez es uno solo, o se puede hablar de 7 candeleros porque pertenecen al mismo pueblo, que es la esposa del Cordero, los que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tanto de judíos como de gentiles. Así que sí es un candelero, pero a la vez son 2 pueblos, 2 candeleros, 2 hijos de aceite. Acuérdense que Pedro y los que eran de la circuncisión se espantaron, los fieles de la circuncisión, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, y recibiréis poder, o dunamis, cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El que dio el Espíritu Santo es el pimpollo, el que tiene la plenitud. Y aquí yo envío a mi siervo el pimpollo, él es el que da el Espíritu Santo, él es el que reparte, él es el que bautiza. De su plenitud tomamos todos, pero las recepciones son los candeleros. A ver, hermano René, léeme por favor el lenguaje sencillo, eso que estás diciendo. A ver, René García nos está diciendo aquí, estos 2 profetas, mire como dice aquí, Apocalipsis 11:4, estos 2 profetas son los 2 árboles de olivo y los 2 candelabros que están delante de Dios, que es el Rey de la tierra. Sí. Entonces, no se preocupe. El concepto del candelero se empieza a desarrollar con Moisés. Todas estas cosas eran figura. Pero Zacarías alcanza a ver 2 olivas o 2 hijos de oliva, cosas un poquito nebulosas para él, pero aunque ya le había dicho en el capítulo 1 que se unirían muchas gentes a Jehová, finalmente en Apocalipsis ya no nos es extraño, o no debería ser extraño, que haya 7 candeleros o candelabros o 7 congregaciones, que al final de cuentas es una sola, porque no vayas a salir aquí después de oír esto predicando que hay 7 iglesias. No, la iglesia es una sola, compuesta de judíos y de gentiles. De ambos pueblos hizo uno por la sangre de Jesús. Así que es un candelero y a la vez son 2. Pero entiende por favor que el simbolismo de Apocalipsis, cuando tú ya estás leyendo de los candeleros o candelabros o la menorá, si quieres usar la versión Kadosh israelita, te vas a dar cuenta que el concepto es el mismo. Donde hay gente lavada por espíritu, por la sangre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios. Porque para eso fue dado. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies y ceñido por los pechos de una cinta de oro. Bueno, y ya empieza a describir
Y en el verso 17 le explican a Juan, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí te va el misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero claro que las iglesias son las congregaciones, pero la iglesia es una sola, lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que no te hayas confundido en esto de los candeleros. Y en la iglesia, en la congregación, debe estar el Espíritu de Dios. Pero tú no eres solo, hay otras congregaciones. No solo de judíos, sino de gentiles. Esto al principio se batalló mucho para entenderlo. Entonces aquí va el planteamiento general del Apocalipsis. Y el título de este video, ya dejando los 7 espíritus de Dios o la plenitud de Dios derramada, acuérdese que es el Señor o el Cordero el que tiene los 7 espíritus de Dios y que tenía los siete ojos tiene los 7 poderes y los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Fíjate cómo la plenitud de Dios se derrama en toda la tierra, pero esto fue posible solo por la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de espíritu, te voy a hablar un poquito de lo que son el simbolismo de los ojos. Se habla de la visión, porque tú no puedes caminar en este mundo sin el Espíritu de Dios. Él os guiará a toda verdad. Entonces, solo el Cordero tenía la dignidad requerida, tenía la plenitud de Dios, tenía la capacidad para discernir, porque los 7 espíritus de Dios te habla de sabiduría, de inteligencia, de temor de Jehová. Estaba capacitado y tenía la dignidad para mirar el libro y abrir sus 7 sellos, solo para ejemplificar aquí lo que trata de decir el Señor cuando dice que el Cordero que tenía los 7 ojos, que eran los 7 Espíritus de Dios. Pues claro, Él es el único que puede revelarte lo que estaba escrito en el libro. Nosotros, ¿cuándo íbamos a entender, hermano? Nosotros, hermanos, si los profetas no hubieran sido usados por Dios, nosotros estaríamos en tinieblas. Y si no hubiera venido el instrumento escogido, que es Pablo, estuviéramos en un abandono total, en una ignorancia, hermano. Y si no hubiera venido Cristo, el deseado de todas las gentes, en persona a revelarle los eventos del fin a Juan, estuviéramos nosotros más perdidos que las mulas de Saúl. Gracias a Dios por la palabra revelada, ¿no? Entonces, el Cordero tiene los 7 ojos, por eso puede ver el libro, por eso puede discernirlo, por eso te lo puede explicar. Imagínate tú, tiene espíritu de Jehová, tiene espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo no va a poder él abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Pero solo él. Y sobre todo porque fue inmolado. Él viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y luego te refiere a la primera canción del Apocalipsis y cantan un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios, con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ya no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, ahí lo dejo porque vamos a volver después. Pero es muy importante, hermanos. Y aquí es donde apenas entra el tema del video. Ya consumí media hora. Bueno, vamos a hacer la introducción. Yo quisiera preguntarles a todos nuestros hermanos que nos escuchan la pregunta del título del video. ¿Quién es el principal protagonista del libro del Apocalipsis? Usted dirá, Cristo. Bueno, claro, Cristo, pero no es Cristo exactamente. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos títulos. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor. Cristo lo es todo. Si hay alguien que tiene todos los títulos, incluyendo los de Dios, es Cristo. Pero en el libro del Apocalipsis, el nombre o el título que se usa o que se resalta es el Cordero. Quisiera que tú investigaras conmigo este punto, porque este punto es muy importante. Yo, para ejemplificar, les he dicho a los hermanos que si han mirado la película El Gladiador, y les hago la misma pregunta. ¿Quién es el principal protagonista? Y todos dicen, Máximo. Claro, Máximo es el principal protagonista. Y sería el colmo que no entendieras pues el mensaje de una película o de un libro. Esto es bien importante. Es importante que tú que tomes el libro de Apocalipsis, hermano y amigo, lo leas varias veces, te empapes de él, leas todas las concordancias, las referencias, los conceptos, los estudies una y otra vez. Por favor, hermano, no agarres un libro para estudiar la Biblia. No vayas de los libros a la Biblia. Ve de la Biblia si quieres ir, porque a veces los libros lo que hacen es confundirte, llenarte de información. Y a veces en los libros hay espíritus atravesados, distintos, ¿no? A veces hasta demoníacos. No tenemos nosotros orden de escudriñar libros, sino de escudriñar las escrituras. Y claro que si hay algún buen autor, los puedes leer, pero en tercer, cuarto término. Primero es la palabra. Entonces, aquí no se trata de que tú digas, no, pues el Apocalipsis trata de esto, el Apocalipsis trata del anticristo, el Apocalipsis trata de las bestias, pastor. Pregúntate, hazte la pregunta en primer lugar. ¿Quién es el principal protagonista, el autor, el que aparece a lo largo y lo ancho del Apocalipsis? Obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero no es nuestro Señor Jesucristo en sí, sino el Cordero. El Cordero en el Apocalipsis aparece 25 veces, aparte de otras 6 o 7 veces que aparece mencionado, pero de forma redundante en el capítulo. Es decir,
Por ejemplo, cuando empieza el Cordero abre los sellos, si tú tomas la concordancia y buscas lo buscas donde dice la palabra el Cordero, en el Apocalipsis te vas a dar cuenta que son 35 veces, pero son 25 veces cuando de forma esencial. Haz lo mismo con la bestia, haz lo mismo con la esposa del Cordero, haz lo mismo con el falso profeta, o haz lo mismo con las langostas, y te vas a dar cuenta que no son el tema. El tema del Apocalipsis es el Cordero. El Cordero. Y el Cordero nos habla de redención. Te voy a dar las citas aquí rápido, solo para que las tengas y nos puedas seguir en este recorrido del Apocalipsis. Apocalipsis 5:6, el Cordero inmolado. 5:8, el Cordero adorado. 5:12, la dignidad del Cordero. 5:13, al Cordero sea la alabanza. 6:1, el Cordero abre los sellos. 6:19, escóndanos de la ira del Cordero. 7:9, la gente delante del Cordero. 7:10, las salvaciones del Cordero. 7:14, los que son lavados en la sangre del Cordero. 7:17, el Cordero los guiará y los pastoreará. 12:11, el Cordero, tienes que vencer para ser del Cordero. El 13:10, el Cordero suplantado. 14:1, el Cordero, aquí no lo entendí en mi nota, es que a veces son las altas horas de la noche cuando estoy estudiando. Déjame te lo busco. 14:1, para ver el título que le puse. El Cordero sobre el monte de Sión redimiendo a los judíos. 14:14, el Cordero guiando a las primicias. 14:10, atormentados del Cordero. 15:3, el cántico del Cordero. 17:14, pelearán contra el Cordero. 19:7, las bodas del Cordero. 19:9, la cena del Cordero. 21:9, la esposa del Cordero. 21:14, los apóstoles del Cordero. 21:23, el Cordero en el templo. 21:27, el libro de la vida del Cordero. Y 22:3, el trono del Cordero. Por favor, no cambies el tema del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no es el rapto, no es las langostas, no es el falso profeta, no es todos estos temas fantásticos que los han hecho hasta casi novelescos. El tema del Apocalipsis es la consumación de la obra del Cordero, salvando judíos y gentiles hasta una total consumación, y la destrucción de los enemigos de Dios, para que el Cordero se case con los redimidos y destruya a todos sus enemigos, que sean puestos por estrado de sus pies, y se siente en su trono. Eso es todo. Pero ese es el énfasis de la Biblia, ese es el énfasis, ese es el planteamiento. El Cordero aparece como el magistral, único y vencedor personaje, el protagonista principal, y el tema es la redención. Bueno, gracias hermanos por estar con nosotros. Apenas introduje la cuestión del Cordero, lo vamos a ver
con calma, quizá mañana si el Señor nos presta la vida. Les agradezco mucho su apoyo aquí, hermanos, qué bueno que están con nosotros. Y si hay alguna pregunta o alguna objeción, somos amigos y estamos abiertos para escuchar todo esto. Eh, Espero no haberte dado alguna cita equivocada, tú las puedes checar en tu casa. Este no es el esquema de Gamaliel, que dijo Gamaliel, no, pues mira, yo voy a hacer del Apocalipsis que aquí la iglesia ya no está, y que luego la langosta, y que no, 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 la pregunta que yo formulé es lo que tú debes hacer. A ver, ¿de qué trata este libro? ¿Cuál es la esencia de este libro? Ah, pues aquí está el Cordero, mira, haciendo esto y esto y esto desde el principio hasta el final. El Cordero, de hecho, cuando abres tú la Biblia, dice al que nos amó y nos ha lavado. Es la sangre de Jesús la que activa, la sangre de Jesús es el elemento principal del tema, porque el tema es la redención del Cordero. Gracias, hermanos, gracias, Pastor Edwin, hermano Rubén, hermano Gildardo, estamos en oración por aquel siervo de Dios, nuestro hermano Manuel Vega, estábamos en oración hace ratito y seguiremos en oración para que el Señor nos dé la victoria. Gracias por estar con nosotros, hermanos, estudiando la palabra. Dios les bendiga.